Estás escuchando Castellón Confidencial. Mi querida Rosa Díez, ¿cómo estás? Buenas tardes, Albert. Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el día? Pues bien, no va mal. Va bien, un lunes bochornoso de temperatura, pero estimulante, como todo inicio de semana. Ay, Rosa Díez hace muchos años que dice lo que piensa. Ya cuando era diputada lo hacía, eurodiputada también, fundadora de UPyD o exdirigente socialista. Y eso le ha llevado pues a dejar muchos cargos, a irse de muchos partidos. Que por cierto me dicen, eso cada vez se paga más caro, Rosa, y ahora es más difícil encontrar cargos públicos que digan lo que piensan que antes. ¿Es cierto eso? Bueno, no lo sé, la verdad, yo solo me fui de un partido, del Partido Socialista, que es el único partido en el que había militado desde que llegué prácticamente a la mayoría de edad. En fin, contribuí humildemente a formar sus candidaturas después del 78, en cuanto nació la democracia. Y bueno, y lo dejé esa organización, ese partido político en el 2007, ¿no? Siendo yo eurodiputada, como bien recuerdas, y teniendo todavía casi 3 años por delante, pues porque entendí que el Partido Socialista, en cuyas filas yo había militado y en cuyo nombre me había presentado a las elecciones, pues había traicionado lo más sagrado, es decir, lo esencial, ¿no? Y fundamos UPyD. Pero dices tú que igual es ahora más difícil que antes. Sí. Yo creo que no lo sé, no sabría con quién se compara, o sea, ¿cómo te comparas? ¿Dónde está? Bueno, lo digo porque ahora que el Partido Socialista ha cruzado todas las fronteras que se podían cruzar, ahí tienes los varones callados y en sus cargos. Pero siempre estuvieron callados, porque yo cuando me fui del Partido Socialista era Zapatero quien estaba de secretario general y era él quien había iniciado el camino de lo que ahora es esa organización política que ha dejado de ser primero un partido político con estructuras democráticas internas, porque ha desaparecido cualquier tipo de control. El Comité Federal, solo que es el órgano que controla la ejecutiva, pues como el Parlamento debe controlar al gobierno, al ejecutivo. El Comité Federal ha desaparecido, Sánchez lo ha convertido en un partido, digamos, asambleario, todo el poder para las bases, pero sin las bases, pero todo eso lo inició Zapatero. Zapatero inició todo el proceso de liquidar todos los acuerdos y los grandes pactos de Estado, incluido el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que él mismo había propuesto. Zapatero decidió provocar lo que él llamaba una segunda transición, quiero recordarlo, ¿no? Que era dejar fuera a quienes habían sido protagonistas de la primera, que había sido la izquierda y la derecha democrática, e incluir en esa segunda transición, dejando fuera al Partido Popular, a la derecha democrática y homologable con todos los partidos conservadores de Europa, y hacerlo pues con quienes habían luchado y trabajado para evitar que se consolidara la democracia en España, desde los nacionalistas que pisaban moqueta hasta los nacionalistas que mataban a los ciudadanos para evitar que triunfara la democracia. Eso lo empezó Zapatero. Y oye, Albert, en aquellos años sí, el PSOE estaba callado como un muerto. O sea, realmente ya se estaba muriendo. O sea, cuando me recuerdo que yo en la rueda de prensa que di para anunciar que me iba del Partido Socialista, dije algo así como que el PSOE ha muerto. Ese PSOE que conocimos, un PSOE artífice de la transición democrática, un PSOE homologable con la mejor tradición socialdemócrata de Europa, había muerto. Algunas personas entonces me llamaron exageradas, pero había muerto y los varones habían estado callados todo el rato. Yo recuerdo que escribía artículos durante esos 2 años en el Parlamento Europeo, 2 últimos años con Zapatero ya de secretario general, denunciando todas estas cosas y los pactos con ETA y la negociación política con la organización terrorista, reconociéndola como interlocutor, y me llamaban, pero no te puedes imaginar cuántos de los llamados varones, dirigentes provinciales, regionales del Partido Socialista. Muy bien, Rosa, sí señor. Y yo les decía, bueno, pues decís algo, ¿no? Vosotros que estáis en el ahora ocurre federal, lo mismo, ¿eh? En Petit Comité te ponen verde al líder y en público ahí están en la poltrona, eso no cambia. O sea, al ver la cobardía
forma parte de la naturaleza humana, pero la rebeldía también. Y entonces yo prefiero pensar que siempre ha habido suficiente gente rebelde capaz de defender las cosas en las que cree. Y oye, defender la libertad y hablar con claridad, expresar lo que tú piensas, que no tiene por qué ser la verdad, nunca hay verdad absoluta, chico, es súper sano. O sea, sí, empobrecedor, pero súper sano. Tengo a mi derecha la secretaria de Zapatero, entre otros, María Ángeles López de Celis, fue el último presidente con el que trabajó como secretaria en Moncloa. María Ángeles, saluda a Rosa Díez. Un placer saludarte, Rosa. Hola, María Ángeles, ¿cómo estás? Tal? Muy bien, ¿Cómo estupendamente. te va la vida? Bueno, yo sigo trabajando mucho, sabes que estoy en interior, trabajo con víctimas del terrorismo, yo soy psicóloga y bueno, pues la verdad es que después de 32 años en Moncloa decidí dar un giro a mi vida. Sí, pero la pregunta, hace 12 años que dejé, sí, pero la pregunta es por qué las moquetas. Sí, pero llevabas Moncloa. En Moncloa, ¿cuánto? 32. 32. Y Zapatero fue el que dijo, hasta aquí hemos llegado. Algún día contarás por qué. Tengo que reconocer que me fui un año antes que Zapatero porque ya me quería ir a toda costa. Incluso después de José María Aznar yo pensé que ya, en fin, el trabajo además ya no me aportaba nada. Yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer y me apetecía cambiar, pero pues estas cosas de la vida que te van convenciendo que no, que venga, que sigas un poco más. Yeah. Y finalmente, cuando me ofrecieron la oportunidad de escribir ese libro que dio la vuelta a España, Los presidentes en zapatillas, pues consideré que era el momento de salir de Moncloa y de poner el punto final a mi carrera en la presidencia del gobierno, sí, hacer otras cosas. Y no se arrepiente. No, ni un solo día. Hay algo, Rosa, que te escuché y me parece que deberíamos argumentar. Y es muy grave lo que voy a decir, ¿eh? Y luego te preguntaré hasta donde tú quieras, de Celis. Rosa Díez, defiendes, y no es la primera vez que lo escucho, que estamos en manos de un psicópata que se caracteriza por tener lo que se llama la tríada oscura. ¿Me explicas qué es eso? Bueno, en psicología hay una forma de analizar un tipo de personalidad que se define como tríada oscura y pero esto existe en psicología, o sea, no es un calificativo, es un diagnóstico, ¿no? Es un tipo de personalidad, como digo, que se determina, cuyo perfil se determina por la combinación de tres factores. La psicopatía, entendida como una empatía muy limitada, sí, propia de personas que no tienen remordimientos, para las que la moral y las normas éticas les son completamente indiferentes. El maquiavelismo, que se caracteriza por tener actitudes cínicas y adoptar estrategias cuyo único fin es beneficiar los propios intereses, y el narcisismo, que define al vanidoso, a quien fantasea con un poder ilimitado y cree que él merece por sí mismo un estatus superior. Cuando se dan esas tres características en un perfil de una persona, en psicología se califica como una persona que tiene una personalidad de la tríada oscura. Bueno, pues si tú repasas el comportamiento de Pedro Sánchez, no lo que yo digo, sino ese comportamiento, pues es un calco. O sea, es que realmente esos tres perfiles de la personalidad, el psicópata, el maquiavélico y el narcisista, pues configuran su forma de ser y de actuar. Entonces, bueno, pues en fin, como digo, no es un calificativo. Es un diagnóstico del libro. Es mucho peor que un calificativo, es muy grave, porque estamos diciendo... Lo grave es que sea el presidente del gobierno de España. Vamos. Sí, bueno, claro, hemos montado un sistema que le votamos y en 4 años, excepto que cometa un delito flagrante, ahí sigue, ¿no? Sí, pero bueno, la democracia, a ver, en ninguna democracia del mundo está salvo de que llegue al gobierno un tipo, pues bueno, con esta personalidad o con otra igualmente nefasta para los intereses generales. Lo que pasa es que en las democracias sólidas, serias, con cuajo, con historia, bien vertebradas socialmente, tienen resortes para defenderse.
Y los resortes no son solo votar cada 4 años. Hay resortes democráticos, hay prescriptores de opinión, hay una prensa libre, hay en fin, personas que desde distintas instancias se rebelan, reaccionan. O sea, ¿tú te imaginas, por ejemplo, que hubiera llegado a Francia, a la presidencia de la República, un loco decidido a cargarse la República como institución, lo que significa los valores republicanos, no como forma de gobierno, sino como los valores republicanos, o sea, la propia democracia? Podía haber llegado, pero ¿tú crees que lo hubieran dejado? Pues no, ni aunque hubiera tenido mayoría absoluta en las cámaras, hubieran reaccionado los contrapoderes democráticos y ese tipo no hubiera conseguido destruir un sistema de valores y un sistema de libertades, no hubiera conseguido. Zapatero lo hizo porque nadie se rebeló. Zapatero perdió las elecciones, no se fue, lo decía María Ángeles, no, él se fue, le echaron, ya le echamos los ciudadanos, pero no, fue en la segunda legislatura, no le echamos por lo peor de lo que hizo, que fue lo que hizo en la primera, que fue romper todos los pactos de Estado, todos los consensos básicos, hacer leyes para dividirnos y para confrontarnos, para enfrentar entre españoles, para resucitar las dos viejas Españas. O sea, por eso no perdió las elecciones, consiguió mejor resultado en las segundas elecciones a las que se presentó, perdió y le echamos por la economía. Porque, es verdad que gestionó mal la crisis económica, pero la crisis no se la inventó él, la gestionó mal, ¿vale? Sin embargo, la crisis democrática de valores, de confrontación entre españoles, de destrucción de todo lo que había significado la transición democrática, esa sí se la inventó él y lo hizo durante la primera, pero no le echamos por lo que hizo en la primera, sino por lo que hizo en la segunda. Bueno, o sea que deberíamos establecer... No lo hubieran consentido. Claro, pero ¿qué mecanismos se pueden establecer? Por ejemplo, llevar ante notario lo que uno promete en una campaña electoral, lo que está en el programa electoral del partido, y si no lo cumple, que puedan... Esto no, por ahí no vamos. Eso no vale. Votar cada 2 años y no cada 4 es un coste también. No, a ver. Claro. Es que hace falta, primero, una ciudadanía mucho más activa, mucho más movilizada que lo que tenemos. O sea, España, mira, Albert, es que somos una democracia muy joven. O sea, que tragamos con lo que venga. Y creemos, o sea, aquí hemos construido las instituciones democráticas, tenemos una constitución homologable con las más avanzadas del mundo, sí. Pero nadie, aquí no se ha hecho pedagogía democrática desde que se aprobó la Constitución, ni a través del sistema reglado de educación, ni a través del no reglado. Veamos medios de comunicación, discursos públicos de dirigentes, de comunicadores. No se ha hecho, aquí no ha habido una pedagogía democrática. Los españoles no sabemos, no nos han educado para comprender que las instituciones no se defienden solas, que hay que defender las instituciones, que a la calle no solamente hay que salir para protestar, que por cierto salimos muy poco, protestamos mucho más mirando a la televisión que saliendo a la calle, pero que no solamente hay que salir para protestar, también hay que salir en defensa de las instituciones, que hay que defenderlas, que no se defienden solas y que no es solo votar cada 4 años. En fin, aquí eso pues no se lleva, por decirlo de una manera coloquial. Entonces pensamos que como tal ya vale y que bueno, pues oye, ya harán, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué haces? O sea, porque esto mismo que estamos haciendo, a ver, es que es muy importante, o sea, que cada cual exprese su opinión, pero a ver, es que en España también ese es uno de los deterioros del sistema democrático, es que no hay una democracia en el mundo que esté en ese sentido como nosotros. Es que aquí hay prensa pública y prensa concertada. Pública y concertada. Como una escuela. Libre, poquita. Queda muy poco, sí, tienes razón. Bueno, ahora, la concertada, no bien subvencionada, ¿eh? No, claro, por eso es concertada. Pero es que no solo eso. Tú repasas quiénes son los propietarios de las grandes cadenas, de los grandes medios generalistas, y son los mismos. O sea, de los medios llamados de derechas y de los medios llamados de izquierdas. Entre media docena de grandes estructuras empresariales se reparten la propiedad de todos los medios de comunicación prácticamente. Entonces, bueno, claro, eso hace un daño brutal. A pluralidad, en fin, Rosa, del discurso, de las ideas. Escucharte es un alimento. De Celis asentía, la secretaria de la Moncloa que nos visita hoy, asentía con la cabeza lo que decías, que falta educación democrática en este país, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque
efectivamente nadie se ha ocupado de que a partir de la Constitución los españoles asumiéramos además que los ciudadanos no estamos solo para dejar un voto en una urna cada 4 años, tenemos que ser muchísimo más participativos, muchísimo más exigentes. Quiero decir que las demandas de la calle, los partidos políticos han de recogerlas en sus promesas electorales, en sus programas, porque si no, no les votaremos. Y aquí nadie se lee un programa electoral en la vida. Aquí votamos PP o votamos PSOE o votamos independentismo o votamos lo que sea, pero sin más. Es que no nos planteamos nada más. Escucharte lo de Pedro Sánchez, Rosa me ha puesto un poco los pelos de punta. ¿Qué quieres que te diga? Lo del psicópata. El psicópata, oye, el Maquiavelo. Pero tú repasa las descripciones y luego mira a ver cómo se comporta. Querida Rosa Díez, es un gusto hablar contigo y me has hecho muy feliz estos minutos de charla en este primer programa. Un beso. Gracias. Un beso fuerte. Cuidaros, un besito.